Amigos del Buen Toreo, bienvenidos una vez más a este espacio donde nuestra pasión es la única protagonista. Dicen siempre bueno, que el toreo a caballo es la danza de dos corazones, en este caso, ¿no? La tienda al unísono frente al peligro, el del jinete y el de su cabalgadura, pero hay niveles de dificultad y sobre todo hay niveles de pureza. En un tiempo donde a veces prima el espectáculo rápido, el efectismo, todavía quedan guardianes de esas esencias, hombres capaces de detener el tiempo en el ruedo y convertir la embestida de un toro en una obra de arte clásica. El protagonista de nuestro programa de hoy no necesita carta de presentación para el buen aficionado porque su nombre está escrito en letras de oro, con letras de oro en la historia de las plazas más importantes del mundo, véase las Ventas o Sevilla, porque estamos ante un rejoneador que ha hecho de la sobriedad su bandera y de la elegancia su sello de identidad. Un torero que entiende que la doma no es someter sino convencer y que el triunfo no vale nada si no se consigue con la verdad por delante. Lleva décadas en la cima, abriendo puertas grandes y lo más difícil, manteniendo el respeto unánime de la profesión y del público. Así que hoy hablaremos de cómo se forja ese carácter, el de un maestro, el del amor incondicional por el caballo y el de esa búsqueda eterna de la faena perfecta. Un auténtico privilegio para nosotros poder charlar hoy pausadamente de torero a afición con una de las máximas figuras del rejoneo contemporáneo y que siempre ha llevado por bandera ese toreo clásico. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, maestro Sergio Galán. Nada, muchas gracias a ti por las palabras tan bonitas que me has dedicado. Te lo agradezco mucho. Siempre es un honor estar contigo. Pues la verdad que nos gusta hablar con vosotros los rejonadores porque tenéis una perspectiva completamente diferente, ¿no? A los matadores de toros porque tenéis prácticamente, siempre digo, para hablar podcast con vosotros es una auténtica, un maratón poder llegar a vosotros porque es que vivís tantas horas dedicados a vuestra profesión que encontrar un hueco es complejo. Así que yo quiero que me cuentes un poco cómo empieza esta historia, qué es lo que hacemos con todos, cómo llegaremos, ¿no? Hasta Sergio Galán de hoy, pero cómo empieza, cómo se inicia en el toreo a caballo Sergio Galán. Bueno, pues la verdad que ha sido un sueño cumplido, algo que desde muy pequeñito, porque no tengo antecedentes taurinos. O sea, en mi familia no hay nadie. Sí he estado vinculado al mundo del caballo, pero al mundo del toro no, me pillaba ya a lo mejor muy, muy lejano. O sea, y más para el toreo a pie, pero bueno, era algo muy, muy lejano. Entonces, bueno, era un mundo para mí que de que tengo uso de razón, siempre gracias a mi abuelo, que es el que me inculcó esta afición que bueno, pues me llevaba desde pequeñito, he estado muy pegado como te comento, a mi abuelo. Él se dedicaba al trato de animales, tanto de caballos como de mulas, como de todo, y en casa siempre había caballos, ¿no? Y animales. Entonces él sí que ha sido muy, muy aficionado, era muy aficionado al mundo del toro en general, pero sobre todo por su arraigo y por su profesión y el vínculo con el caballo, pues bueno, pues era muy admirador también del mundo del toro a caballo. Y bueno, y desde pequeñito él se dedicaba, era como un hobby para él también, el ir a las plazas a hacer el arrastre de los toros. Llevaba sus mulas para hacer el arrastre y a mí desde que tengo uso de razón muy pequeñito, con 4 o 5 años, con un pony, pues me llevaba con él y bueno, pues yo era el aguacilillo. Y bueno, y a partir de ahí me fue metiendo todo este veneno, esta afición desmesurada y bueno, lo que pasa que, por resumir un poquito, no me quiero alargar mucho, al no tener antecedentes taurinos, eh, al final mi abuelo era un aficionado que tampoco montaba a caballo nada, solo para paseo. No tenía nadie que me enseñase realmente bueno, a lo que es la equitación, ¿no? Pues lo veía como un sueño algo inalcanzable, ¿no? Pero sí es verdad que siempre estuve, bueno, pues en mis tiempos libres, los fines de semana, o mi padre también me forzaba mucho a estudiar, bueno, pues entrenando, ¿no? Y bueno, pues luego las circunstancias de la vida, bueno, que podremos hablar si quieres más adelante, o te voy contando, es que tampoco sé cómo si alargarme más de lo debido. Me fue pasando circunstancias dentro de mi carrera que con mucha constancia y mucha, pues bueno, me ha llevado hasta el día de hoy. ¿Y recuerdas ese rejoneador que te llamó la atención o no? Cuando uno sueña Pues mira, siempre es que a tiene mí un cuando era, como referente. te comento, cuando era un crío, porque pues eso, empecé con 4 o 5 años, luego, bueno, pues hasta los 10 11 años, pues para mí me encantaban todos. O sea, en aquella época, pues le di las orejas a don Manuel Vidrié, a Curro Bedoya, a Fernando San Martín, era un rejoneador de un pueblo ahí de Madrid, rejoneadores, bueno, a todos. Para mí,
todos eran dioses. En ese momento, pues eso, era el admirador de todos ellos, ¿no? Luego es verdad que poquito a poco, cuando uno se va introduciendo un poco más, luego ya te va guiando un poquito más hacia el estilo que tú también sientes más, ¿no? Pero en aquel momento, pues eso, para mí eran dioses, los admiraba a todos y solo hacía que, bueno, pues copiar una cosa de uno, otra cosa, luego en casa jugando con los amigos y tal, pues practicábamos en casa, ¿no? Allí con el pony, con los caballos de mi abuelo, jugando, me traía siempre a un amigo de la escuela que me acompañaba y ahí pues haciendo, ese era mi hobby y mi juego. En vez de irme a jugar al fútbol, en vez de irme con el colegio a las actividades, pues yo lo que me hacía es que me iba con mi abuela allí a la cerca y siempre lo que te comento, hay algún amigo que lo engañaba, que me hacía de toro, de carretón y se venía conmigo y era lo que, bueno, pues jugaba a ser rejoneador. ¿Con cuántos años estás hablando? Pues es que desde que tengo uso de razón, estoy hablando, mira, mi primera, con 4 o 5 años, con 5 años ya mi abuelo es verdad que era un poquito inconsciente, ¿sabes? ¿Sabes? Porque con 5 años me encerró, como me gustaba tanto, y a él también, pues toré mi primera becerra con un pony, ¿sabes? Tengo un cartel, de hecho, que fue en Herrera del Duque, en un pueblecito de Extremadura, que teníamos allí una finca, y de hecho, me anunciaron, porque bueno, eran conscientes de todo el mundo de mi afición, bueno, pues eso, iba a hacer el despeje plaza, todas las plazas de los alrededores. Y bueno, pues lo que te comento, mi abuelo, como era un poquito inconsciente, pues me hicieron la fiesta del pueblo y me encerraron una becerrita, toré una becerrita con un pony, con 5 años. Y bueno, pues fue una anécdota muy bonita, ¿no? Un poco, pues lo que te digo, un poco de locura, ¿no? Porque, bueno, porque mi abuelo, ahora tú lo piensas ahora y dices, madre mía. Pero bueno, tengo un cartel que sí que es muy bonito de recordar de esa circunstancia. De hecho, pone el torero más joven de los ruedos o algo así, que pisa los ruedos o algo así. Ponía, o sea que sí, sí. Y luego, bueno, pues a partir de ahí, por lo que te digo, pues para mí era una obsesión, no, para mí no había otra cosa, como para otro chico al que le gusta el fútbol, el baloncesto, otro tipo de deporte, para mí la verdad que no ha habido otra cosa en mi cabeza nada más que eso. Pero igual te digo, me repito un poco, pero siempre nunca pensando de que me pusiese a dedicar porque lo veía algo inalcanzable, porque no tenía quien me enseñase. Pero bueno, siempre jugaba con eso, hasta luego, hasta que tuve 16 años, con 13, bueno, perdona, con 13 años ya más maduro, ya me fui criando, y al final me iba haciendo mi cuadrita con los caballos de mi abuelo, del trato. Alguna vez me vendía uno, otra vez me vendía otro, pero bueno, yo iba cogiendo lo que había en casa y les echaba el carretón a mi manera y, y ahí pues poquito a poco iba practicando. Hasta que luego hubo una época con 10 años, bueno, antes de debutar con 10 años, vino un rejoneador a casa que se llama Ricardo Murillo, porque bueno, lo conocimos, estaba muy cerquita de otra finca, de una finca que teníamos en Extremadura, y yo, bueno, pues y me llevaban mis abuelos allá a montar para que me diera alguna clase y tal. Y luego ahí tuve un pequeño apoyo, estuvo un par de años, porque fue cuando la peste quina, que entonces en aquel momento, bueno, pasó lo de la peste quina, entonces nosotros como vivimos en Tarancón, estábamos más céntricos, él era extremeño y no podíamos ver los caballos, entonces le ofrecimos las cuadras nuestras para que en temporada tuviese ahí los caballos que se pudiera desplazar. Y para mí, pues fue una oportunidad en el sentido de que pude fijarme mucho, descubrir ciertas cosas, que me ayudó un poquito. Es verdad bueno, no fue una cosa exagerada, porque fue poquito tiempo y tal, pero sí que es verdad que ahí pude beber por arrancar, por así decir, ¿no? Y de ciertas cosas. Y luego ya pues he sido muy autodidacta a partir de ahí. Luego bueno, eso fue un par de años, año y medio, un par de años, que estuve en casa y tal. Y luego ya, pues lo que te digo, he sido muy autodidacta. No he tenido un maestro que realmente me esté al lado mío y me dijera por aquí, por allá y eso. Quiero que me vuelvas a explicar eso de Herrera del Duque, porque lo has pasado muy de puntillas, pero me parece que, o sea, ¿cómo fue la dinámica de ese festejo? Porque me parece curiosísimo. Sí, me da pena que no tengo aquí el cartel, si no te lo hubiera enseñado, te mando una foto un día. Pues eso es una fiesta popular del pueblo, es como el pueblo que hace la fiesta popular del pueblo, hacen un paseillo por el pueblo
y luego pues soltaban unas vacas. En este caso a mí me soltaron una becerra para que la toreara yo con el pony y luego pues la gente pues salía a torear la vaca, las becerras y eso. Y entonces, bueno, pues hicieron carteles como al final mi abuelo los enredaría, que te hablo yo, claro, que yo tenía 5 años, yo te digo lo que me han contado también, ya casi no me acuerdo. Si tengo fotos y tengo cosas, pero... y bueno, mi abuelo les enredaría, pues eso, pues para hacer... pues el niño torea una becerra, era la fiesta del pueblo, pues había recortar, me imagino que la gente saldría a recortar las vacas, no, era un festejo popular. Y bueno, pues eso, al final pues me hicieron de torear la vaca, soltarían algunas vacas más para la gente de allí del pueblo y se hizo así la fiesta. ¿Cómo haces para torear con un pony? Pues nada, bueno, torear es entre comillas, al final, bueno, pues si la vaca viene detrás y yo corro delante, ¿sabes? Al final, al final, pues bueno, pues uno hace allí lo que ha visto. El pony, pues imagínate, pues como eso, pues yo, claro, era muy pequeñito, bueno, yo al final me gustaba, me defendía, ¿eh? Yo con 5 años ya me defendía, estaba tú ya corriendo con el pony para arriba, para abajo, o sea, me subía por todos los lados, por la finca, por el otro lado, o sea que bueno, andaba con el pony, saltaba con el pony, o sea, yo ya es verdad que con 5 años lo dominaba bastante bien, estaba, lo que te digo, estaba todo el día montado en los ponis, en los caballos de mi abuelo, del trato, de tal. Entonces, medio ahí me defendía bien, me agarraba bien. Y luego, bueno, pues al final, pues lo que te digo, torear es entre comillas, ¿no? Al final te pones delante de la becerra se viene, el pony corre, que no te la coja, y por ahí anda, ¿sabes? Sí, sí. Claro, a todo esto tus padres, ¿qué decían? Porque imagino que dirían que el abuelo está Pues es loco. que en aquella época, mis padres, yo pasaba más tiempo con mi abuelo que con mis padres, ¿no? En toda mi infancia he pasado mucho más tiempo con mi abuelo que con mis padres. Y lo que te digo, yo ahora lo pienso, digo, ahora que tengo hijos y tengo un hijo de 5 años, digo, este hombre estaba, no sé cómo se atrevía, era un inconsciente, ¿sabes? Pero bueno, la verdad que gracias a Dios no pasó nada y bueno, tengo muchas anécdotas muy curiosas. Mi abuelo me utilizaba mucho para vender los caballos en el mercado. Él iba mucho al mercado de Talavera de la Reina, que era un mercado muy importante de todo, de caballos, de ganado. Y bueno, pues me llevaba eso, con 6 7 años, me montaba yo los caballos y claro, eh, le decía a la gente, bueno, pues si monta un niño con 6 años, fíjate si es mansos y tal. Pues al final me utilizaba mucho para vender los caballos, ¿sabes? Él se dedicaba mucho a eso al trato, era muy tratante, con mucho arte, porque es verdad que siempre es un hombre que ha sido muy querido en el mundo del trato y del a ver, siempre queda bien con todo el mundo, pero muy tratante. Y bueno, aprendí mucho de eso y tengo, bueno, muchísimas anécdotas de estas, de estar bueno, allí con toda la gente en el mercado, pues eso, con 6 años, con 7, estaba yendo muchos años, hasta que luego ya lo cerraron. Y bueno, y pues eso, me podía, que luego lo pienso y caballos medio cerreros, caballos que ni los conocía, me montaba por allí, me hacía pasear por ahí por el recinto ferial para que lo vieran allí la gente y bueno, para al final buscarse la vida del hombre para venderlos. Claro, esto, yo me imagino que luego tu abuelo habrá sido el que más ha disfrutado de ti. O sea, a vez luego ya te dedicas a nivel ya más profesional y yo no sé hasta qué punto llegaría a ver tus éxitos, pero Sí, no, no, imagino que habrá sido el que gracias más... a Dios, sí, sí, gracias a Dios pudo ver varias puertas grandes de Madrid, que para mí fue lo más importante, o sea, que él llegó a ver, creo que un par de ellas puertas grandes. De hecho, en mi primera puerta grande de Madrid, él decía, bueno, yo ya me puedo morir tranquilo, ¿sabes? O sea, para él es tanto como para él y para mí, o sea, era algo tan inalcanzable que porque yo iba mucho a las ventas a ver a los rejoneadores, o sea, pero claro, ¿cómo es que va al Bernabéu a ver al Real Madrid? O sea, es algo que estás ahí, te sientas, pero nunca piensas en tener la posibilidad de pisar ese ruedo, ¿no? O sea, ni me lo planteaba. Y bueno, cuando al final consigo ya mi primera puerta grande de Madrid, bueno, pues imagínate, ¿no? Después de toda esta trayectoria de cero, de es un sueño tan lejano, sí, ¿sabes? Que es verdad que siempre lo tuve en la mente, o sea, que para mí era mi pasión, no dejaba de entrenar, no dejaba de jugar, no dejaba, o sea, yo para mí era obsesivo. La verdad que yo estaba en el colegio y en vez de estar pendiente de lo que me estaba diciendo el profesor, pues estaba más pendiente de los caballos que me gustaba montar, de qué caballo me iba a traer mi abuelo, de cuál, cómo le iba a echar el carretón. O sea, es verdad que era obsesivo, pero que creo que, bueno, pasará un poco a todos al final cuando te gusta algo tanto, ¿no? Pero bueno, fue así, así, así. Mm. Em, y quiero que me cuentes un poco también por tu vida a la vez que estás uno preparándose para torear, porque claro.
muchos tratáis de compaginarlo con la vida pues, universitaria, escolar, pero imagino que es prácticamente imposible, ¿eh? Pero te pregunto hasta qué punto llegaste o si tenías aspiraciones. Porque, por ejemplo, Sergio Domínguez estuvo aquí diciéndonos que quería estudiar veterinaria, que al final no pudo, que al final tampoco le hizo mucha falta, porque vosotros tenéis un máster en veterinaria todos los días, ¿no? No, bueno, Pero me gustaría un poco que me contéis un poco qué mentalidad tenías en aquella época. sí, bueno, lo que te comento, mi obsesión era el ser torero a caballo, era mi obsesión, y montar a caballo y eso. Lo que pasa que, bueno, mis padres estaban siempre muy en contra de... Lo primero era estudiar. Entonces yo llegué a hacer hasta COU. O sea, en COU ya, en bachillerato. Bueno, en COU ya paré. Ahí ya convencí a mis padres. Ahí fue donde ya empecé ya tuve que tomar la decisión de convencer a mis padres, que yo solo no lo hice. Ahora te cuento si quieres cómo fue. Pero hasta eso, hasta que tengo 16 años, de hecho ya empiezo como profesional a partir de los 16 años. Yo hasta los 16 años, lo que digo, pues toreo ese con 5, luego con trece hay un alcalde, un pueblecito que se llama Almendros, que todavía no, el alcalde todavía vive y era amigo nuestro y tal, y tengo bastante buena relación, y fue, como es muy amigo de mi padre, de mi abuelo y tal, pues era muy consciente de mi afición, siempre me veía allí entrenar, oye, al niño habrá que hacerle algo, habrá que hacer. Y con 13 años me hicieron en una era, pusieron una plaza con remolques y ahí fue donde debuté en público ya un poco en serio, ya maté mi primer novillo, con 13 años. En una plaza de remolques, ¿sabes? O sea, que puedo decir que he toreado en todo tipo de plazas, de plazas, ¿sabes? En una era. Y ahí toreé varios años, de 13, con 13 ya la primera vez y luego hasta, bueno, hasta que cumplí un poco de extranjero, hasta que pude cumplir los 16. Ya como con 16, es lo que te digo, ya le planteo a mi padre, bueno, oye, necesito que me deis la oportunidad. Ya a mí estudiar no me gustaba. Es verdad que siempre aprobaba todo, porque si no, no me dejaba mi padre entrenar. Yo hubo muchas épocas que solo iba a montar los fines de semana. Entre semanas estaba solo dedicaba al colegio, porque encima tenía un montón de clases particulares, porque es lo que te digo, me costaba mucho estar concentrado en lo que en el cole. O sea, para mí mi mente siempre estaba en el otro lado. Pero bueno, siempre aprobé todo, nunca repetí, o sea, que en ese sentido yo me lo curraba. Pero claro, que si no lo montaba, ¿sabes? Si no, no me dejaba ir a entrenar, no me dejaba montar y tal. Entonces, ya llegó un momento que aparece una persona aquí en mi vida muy importante que se llama Rafael García, que es medio familia lejana, primo hermano de mi madre, que él estaba jubilado, prejubilado, pero ha sido muy aficionado. Igual no es del mundo del toro, una persona aficionada, muy aficionada, y fue la persona que habló con mis padres, yo me dirigí y me apoyé un poco en él, que me ayudara a convencer a mis padres de que me dieran la oportunidad. Y fue, bueno, al final habló con ellos y tal, le dije, oye, porque yo iba a estudiar ingeniero agrónomo. A mí me tenían ya apuntado en una escuela para hacer ingeniero agrónomo. Como también me gusta mucho el campo, me gusta mucho bueno. Y, y al final le dijo, oye, puede ser un mal ingeniero agrónomo y puede ser un muy buen torero a caballo. Y dice, yo creo que siempre tiene... O sea, al final lo que le planteo es que siempre lo podéis apuntar para que estudie, darle una oportunidad. Y ahí ya, y me dijo mi padre, pero bueno, si nosotros, claro, nosotros somos dos personas, pues como puede ser tú. O sea, que no tenemos ni idea del mundo del toro, ni tenemos ningún contacto, ni sabemos por dónde empezar, ni sabemos, o sea, de cero, cero, cero. O sea, una persona que sí, que son aficionados, pero que no tienen ningún vínculo. Y le dijo a mi padre, ¿entonces qué hacemos? Dice mi padre, bueno, pues como tú me estás enredando en este plan, dice, lo vas a apoderar tú. Dice, pues, y este, que me has echado para adelante, que nada, que es muy extrovertido y como estaba prejubilado y tal y tal. Dice, pues yo lo apodero. Y dice, pues venga, pues yo lo apodero, pues venga. Y pues imagínate, pues él igual, no tiene ningún conocimiento de nada, simplemente aficionado. ¿Pero qué hace? Bueno, pues entonces con 16 años terminó el colegio y toreó 5 o 6 corridas ahí solo para probar un poco, que fue lo que me sirvió también convencer a mis padres. En el 97 fue eso. Y ahí, bueno, pues salen las cosas muy bien. Cortó 4 orejas el primer día, otras 4 el otro día, otro un rabo. Bueno, ahí las 4 o 5 que toreo salen las cosas muy bien, que también es lo que me da fuerza para convencer un poco a mis padres. Y ya en el 98, ya lo que te digo, ya, bueno, pues afrontamos de una manera un poquito más seria, junto con Rafa, ya que ya en el 97 está Rafa, y se pone, bueno, a mover un poquito más las cosas. ¿Y cómo empezamos? Pues él había una agenda, no sé, bueno, tú la conoces, la agenda Picamils. Que la agenda Picamil es una agenda taurina antigua donde venían pues todo,
pues todos los empresarios taurinos, apoderados, o sea, toda la gente del toro, ¿no? Y sobre todo, pues empresarios. Y este hombre, pues cogió la agenda y empieza por arriba. ¿Qué pasa? Que por arriba, ¿quién estaba? Pues estaban los empresarios más fuertes, pues Lozano, los Chopera, José Luis Marca, y como él es así, es una persona muy extrovertida, con mucho don de palabra y tal, pues empezó a llamar por ahí. Pues empezó a llamar, un día llamó a los Lozano. Oye, soy el apoderado de Sergio Lani. ¿Quién es ese? Claro, imagínate. Y el otro, ¿quién es este? Y tal. Y luego ya fue bajando hasta que uno pues ya le hacía caso. Él se apuntaba todo. Oye, pues mira, este me ha hecho caso, este me ha dicho que no lo vuelva a llamar, este me ha mandado a tomar por culo, este no sé qué, este no sé cuánto. O sea, que había de todo, claro. Había de todo. Había gente hasta que lo mandaba a la mierda, ¿sabes? Y tal. Pero él se lo apuntaba. Pues llámame dentro de 3 días, ¿eh? Bueno, así fue. Y así, poquito a poquito, recuerdo que el primer empresario que me dio la oportunidad fue Enrique Grau. Es un empresario de la zona de Valencia, ya el hombre murió, que en aquel momento daba Bocairén, que es donde debuté yo con él. Fue Bocairén, Játiva, bueno, daba varias zonas de la zona de Valencia, varios pueblos de la zona de Valencia. Y fue el primer empresario que me contrató. Y ya, bueno, oye, si está bien el chico, pues te iré dando más fechas y tal. Y bueno, y al final, pues ese año toré 42 corridas, ¿sabes? Por mi primer año como en serio, que ya nos pusimos en serio, al final una con otra, ahí los contratos se hacían día a día. Al final, cada corrida, pues toré en el 98 40 y tantas corridas, 42 creo que fueron, ¿eh? Luego al año siguiente otras 45, al año siguiente 54. O sea, que quiero decir, o sea, bueno, que al final y este hombre, lo que te digo, al final era una persona también sin tener ni idea, pero pues eso, pues muy vinculada conmigo, al final se lo tomó muy en serio y llamaba y molestaba y lo que te digo, hay anécdotas muy curiosas porque no tenía ni idea, ¿sabes? Entonces no sabía ni cómo dirigirse. Pero él se la apuntaba, oye, pues llámame dentro de 5 días, pues lo llamaba dentro de 5 días, exacto, vamos, era cuadrado. Llámame, otro lo que te digo. Pero bueno, al final los dos empezamos de cero, luego había sitios donde, bueno, pues eso, muchas anécdotas más, de pueblos donde ahí llegabas y la plaza, había media plaza de remolques y otra media plaza todavía estaba construida, otra estaba media. Hay una zona de Guadalajara, me acuerdo, que había media plaza, pues sí, que estaba de obra y otra media todavía no estaba terminada y había de remolques. Otra que era cuesta abajo, también cuadrada, con una parte de remolques, otra de palos y otra de no sé qué, era Monací de Zorita, que hay toré también varios años en aquella época. Que la plaza era, pues eso, o sea, era un corral que le metían ahí los toros y ahí toreábamos. Y bueno, o sea, así un poco empecé. Imagino que, claro, tantos festejos, un chaval tan joven tendría, o sea, empezarías a ganar dinero. O sea, imagino que eso también en tu casa No, no, no. lo Aquella vería, ¿no? época, nuestro objetivo no era ganar dinero, nuestro objetivo era que no te costara. Lógicamente, era compensabas unos con otros. Si ahí lo que intentábamos era que no te costara, porque es verdad que los gastos eran. Y al final, una con otra, pues Nuestro objetivo era rodarme, era torear, era hacerme un sello, era coger experiencia. Piensa que yo en aquella época no tenía los caballos que tengo ahora. O sea, yo en aquella época empecé con caballos de mi abuelo del trato. O sea, mi abuelo, de caballos de que le compraba a los gitanos en la feria del mercado de Talavera de la Reina. O sea, caballos que iban por aburrimiento, a base de horas, de que ya estaban tan aburridos que decían, pena, mejor ir que no, pues no me bajaba de ellos. Pero no eran caballos toreros, no eran caballos con actitud, no eran caballos con problemas. Por eso los compraba mi abuelo, ¿sabes? Porque eran caballos con problemas. Al principio no era fácil, porque había caballos que no te lo ponían fácil también, ¿sabes? Tenías que solventar eso, más luego el tipo de toro que te echan por ahí en ese tipo de pueblos, también. Me acuerdo, perdona, me acuerdo que también a las pocas corridas hago mi presentación en Portugal. Es otra anécdota también que tengo, que llevaba 2 o 3 corridas. Y bueno, Rafa, como la final lo que te di era hacer corridas. Daba igual ahí, daba igual lo que fuese. La inconsciencia también de no saber. Pues nada, pues para Portugal nos vamos. Llegamos a Portugal allí. Y cuando llegamos al sorteo, allí hay, pues eso, un corridón de toro, pues con 700 kilos. La más grande que había allí, yo no sé, eso era exagerado de grande, pues en Portugal encima los toros los echan con mucho tapío. Y yo con 2 o 3 corridas. Y luego iba me acuerdo que toreaba con el padre de Sergio Domínguez, toreaba, con Chomin, y con Jorge de Almeida.
Y venía una persona en aquel momento que era un banderillero retirado, que nosotros al final sí es verdad que como nosotros no teníamos, o sea, en ese sentido nos apoyábamos de gente más profesional, que en este caso eran los banderilleros, los que nos orientaban, ¿sabes? Que eran los que eran más profesionales. Y había un señor que se llamaba Rafael Redondo, que es un banderillero muy importante, que fue con muchas figuras en aquel momento, que nos acompañaba de vez en cuando. Entonces le dijo este hombre, que era el más consciente de la cuadrilla, le dijo a Rafa, Rafa, tú estás loco, ¿cómo este chico vas a meter el niño con esa corrida de toros? Esto vamos a ser una tragedia, para allá, para acá. Y dijo Rafa, este era chapo. Si los demás torean, este también. Si quiere ser torero, tiene que tirar para adelante. Dice, estás loco, ¿para qué? Dile que se da un golpe y nos vamos para España, que esto va a ser una tragedia. Bueno, al final toreamos. Y bueno, sale el primer toro y coge a Jorge de Almeida y lo coge contra las tablas. Y casi lo mete al callejón. Allí nos mirábamos uno a otro, diciendo, madre mía, la que vamos a tener hoy. Yo con mis caballitos allí de esos que eran, bueno, pues 4 o 5 penquitos allí, ¿sabes? Venía un caballo, bueno, negro, que era cisnero, que ese era el mejor, pero caballitos, pues muy modestos. Y digo, madre mía, verás la que vamos a liar. Pero bueno, al final se echó para adelante, al final los forcados allí no paraban las ambulancias, con los forcados también fue un desastre, una paliza a los forcados, allí no paraban las ambulancias, no quedaban ambulancias, allí nos mirábamos todos unos a otros, allí la que vamos a pasar. Bueno, al final se toreó, al final quedé triunfador de la tarde, al final se pasó, un trago al principio malo, pero luego pasó, o sea que bueno, que al final tienes muchas anécdotas que son duras, que en aquel momento ahora lo cuentas y eso, pero en aquel momento había que tragar saliva, pero que bueno, que son bonitas ahora también de recordar bueno, de que al final de mis inicios. Claro, hasta los 16 imagino que toreas de forma ilegal con el carnet de otro, ¿o cómo hacías? No, era de Strangis, eran corrales allí, lo que te digo, un corralillo allí, que en la fiesta del pueblo y como festejos menores hay un festivalillo y, y nadie se enteraba, ¿sabes? Sí, sí. Como el alcalde era amigo y como tal, pues la hacía el alcalde y allí era, es que era, también era otra época, claro, estamos hablando de hace muchos años, ¿sabes? No, a lo mejor él ha estado tan estricto como ahora, ¿sabes? Ujú. Ahora Claro, no se porque podrá. imagino que ahora viéndolo todo con perspectiva, o sea, te pararás a pensar, bueno, seguro, ¿no? Dirás, madre mía, ¿cómo estaba yo de la cabeza? Es la ilusión al final, ¿eh? Lo que imagino que os Sí, lleva sí, al hasta... final exactamente, al final es la ilusión lo que te mueve todo, ¿no? Y tú eres inconsciente y lo que te puede es tu afición ir para adelante. Y luego yo tenía otra persona que él creía mucho en mí, eso es verdad, pero también como era inconsciente también, que al final no era una persona profesional, era aficionado, pero que también te digo que gracias a eso, al final todo tiene un porqué, al final yo creo que en la vida todo es por algo, ¿no? Y todo te viene eso, a todo eso al final te curte de tal manera, o sea, de esas anécdotas de Portugal, te digo esa, te digo de la zona del Tietar, de cuando iba, que había toros más grandes que los caballos que yo llevaba, que toreaba toda esa zona del Barraco, de toda esa zona de ahí, que igual que cuando empezaba, unos pedazos de toros, y yo con la experiencia, pues sin ninguna experiencia. ¿Sabes? Pero bueno, ahí estábamos, había que torear, él hacía las corridas, habíamos que torear. Y él daba igual donde fuese, como fuese, los toros que hubiese, ahí no preguntaba nada. Él te ponía y yo me tenía que ganar los contratos en la misma plaza. Y claro, pues vivimos de todo. Pero es verdad que te curte de una manera, te da una experiencia que luego a la hora de cuando tú llegas a las ferias, pues te ayuda mucho. Te ayuda mucho para afrontar esa presión, para afrontar esos problemas, para afrontar toda esa dureza de esos años anteriores, claro. En mitad de la faena hacemos un alto para hablarte de un auténtico tesoro de nuestra tierra, la colmena de Doña Melosa, el lugar donde la miel sigue haciéndose como siempre, 100% natural, pura, sin aditivos y con ese respeto absoluto por las abejas y por el campo que tanto valoramos. Más de 100 años de tradición avalan un producto que sabe a dedicación, a oficio y a sostenibilidad. Cuando eliges la colmena de Doña Melosa, eliges apoyar a una empresa local que cuida lo suyo y lo nuestro. Descubre su miel y todos sus productos en lacolmenadedoñamelosa.com. ¿Y cuándo crees que es el momento en el que das el golpe sobre la mesa? ¿En qué momento? Porque en los rejoneadores no es como los toreros a pie, que a lo mejor muchas veces el paso de los años, sino que, y más en vuestra época, eran golpes. O sea, tenías que dar un golpe en algún sitio para que te dieran más cabida. Hoy en día sí que es cierto que es prácticamente inviable. Hoy en día tienes que dar muchos golpes consecutivos. Pero en aquella época yo creo que había más oportunidades, que había más festejos.
¿Siempre tenéis algún Sí, momento en el que dais ese golpe y dais ese salto? en aquella época lo bueno que tenías es lo que tú dices, que se daban muchos festejos, ¿sabes? Pero muchos, ¿no? Entonces es verdad que había muchas más oportunidades. Es verdad que lo difícil que era salirte de los pueblos y dar el paso. Yo me tiré 4 o 5 años hasta que yo ya empecé a torear mucho, empecé a llamar la atención, ya empezaron a fijar en mí, hasta que este hombre ya, Rafael García, me dice, oye Sergio, yo ya creo que mi labor está hecha, ¿no? Creo que lleva 4 o 5 años, lleva toreando ya bastantes, pues eso, 40 y tantos, 50 corridas, ya con un rodaje, ya había cogido experiencia, ya estaba para dar el salto y con la cuadra también ya mejor, para dar el salto a la feria. Pero en aquel momento yo ya empecé también a tener ofertas. ¿Qué pasa? Que ya uno va sonando, uno va, ¿no? Al final, cuando tú estás toreando tanto y vas dando la cara, al final, pues ya la gente se va fijando en ti. Y entonces empecé a tener ya ofertas ya de empresarios ya profesionales, de apoderados y tal, que en aquel momento opté por Rubén Espinosa, que era el empresario de Valencia. Y ahí es donde yo, en el 2000, creo que el 2000, 2001, me apodera él. Lo único que yo, como era tan fiel a este hombre, para mí este hombre era mis manos y mis pies. La condición que puse es que este hombre tenía que seguir conmigo. O puse esa condición, digo, si queréis me podéis, si no, pues sigo con él. Y al final, bueno, aceptaron, gracias a Dios, y ahí yo ya entré ese año, creo que es 2001, creo que es. 2000, 2001, es que no soy para la fecha muy buena. Y ya ese año entro en Valencia en Falla, en una corrida de 6, y quedo triunfador de la Feria de Fallas. Logré un Castellón, quedo triunfador de la Feria de Castellón también, o sea que ya hay mi incursión a la feria. Y ahí quedó triunfador en esas dos primeras ferias, ¿sabes? Y bueno, pues también ya me ayuda también y toreé también bastante ese año, ¿sabes? Toreé bastante. Para que luego tuve un percance justo cuando estaba despuntando, en agosto, tenía firmadas, llevaba como 20 y tenía firmadas otras 40. Estaba explosionando, ¿no? Y tuve un parón muy complicado que fue ese mismo año, fíjate, después de ser triunfador de Valencia, de Castellón, de las primeras ferias, una novedad y tal, se me cae un caballo en agosto, justo en Minaroz, a principios de agosto, tuve una acogida, me cae un caballo y me parte el pie por 7 sitios, me parte toda la temporada, tengo que parar de todo, o sea, pierdo todo otra vez, tengo que volver a empezar de cero ya al año siguiente. Fue otro hándicap de mi carrera, ¿no? Que también, que dejó con lo que cuesta eso. Y lo que te digo, y es que en aquella época se toreaba mucho, fíjate, llevaba yo como 20 toreadas y perdí 40. De agosto a octubre que tenía, perdí 40 corridas. Tenía todo el mes de agosto casi 20 corridas en agosto y otras 20 y tantas en septiembre, o sea, era impresionante. Y bueno, me pasó esto y lo que te digo, tuve que operarme varias veces y al final tuve que cortar la temporada. Y vuelve a empezar al final el año siguiente. Creo que empezó, no sé si empezó en Valencia otra vez y tal. Creo que voy a Madrid ese año también. Viste una corrida de la Laguna, bueno, salió una corrida muy, muy rajada, muy dejé buen ambiente, pero no corté nada. O sea, quedó buen ambiente porque estuve, verdad, por encima de las circunstancias. Y luego ya hasta el 2003, que es donde, como dices, donde pego el aldamonazo fuerte que cambia mi carrera fuerte, es en el 2003, que hay mi primera puerta grande de Madrid. Que ahí es donde mi carrera y sufrió desde 2001, eso del 2002, y hasta que llego a Madrid, con el parón del año anterior, joder, sí me diluye mucho, porque al final venía gente por detrás, ¿sabes? Al final venía mucha gente por detrás también apretando. En ese momento yo corto la temporada en agosto, pero pues en aquel momento estaba Álvaro Montes muy fuerte, Diego también ya estaba sonando mucho, eh, venía gente apretando mucho, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo ahí, claro, me paro en seco en agosto, pues ya de mí no se habla, ya está, y me he vuelto a empezar. Y en el 2002 lo pasé regular, me costó ahí un poquito remontar, hasta que el 2003 fui a Madrid con mucha presión porque ya mi carrera estaba ahí un poquito, bueno, pues que había mucha gente bueno, que era mi oportunidad, ¿vale? Y ahí es donde sí que cambió otra vez mi carrera. Ahí abro mi primera puerta grande de Madrid, junto al maestro Pablo Hermoso, que también él estuvo muy bien, cortó una oreja, pero bueno, me reforzó. Luego eso me hace de que yo entre en Pamplona, al triunfar ahí, entro en Pamplona vuelvo a salir a hombros, corté 3 orejas también en Pamplona, donde ahí también fue
Tuvo mucha repercusión. Ese año, en 2003, fue un año para mí importantísimo. Yo creo que salía hombre prácticamente de todas las ferias donde me pusieron. Tengo un año que dice, sí, toreé 20 ferias, salía hombro en todas. Y fue un año muy importante para mí, y ahí se fue, a partir de ahí, bueno, pues ya. Y en aquella época, ¿qué caballos recuerdas que te marcasen en la cuadra? Porque, hombre, a día de hoy, pues todos sabemos los que tienes, ¿no? Pero ¿qué caballos recuerdas? Porque imagino que todo esto viene acompañado de una cuadra bien Sí, ya en consolidada. aquella época, en 2000, ya tengo a Montoliu, que es un caballo de quiebros muy bueno, hacía unos quiebros impresionantes el caballo. Y tengo a Cisneros, que es un caballo negro muy espectacular también, tenía mucha personalidad, era un caballo más, le costaba mucho, era un caballo, me costó mucho domarlo, porque era un caballo con mucho resabio, era miedoso, pero luego es verdad que era negro, era guapísimo, tenía, o sea, era salir a la plaza y captaba a la gente. Y ahí junté ahí un par de caballos, esos dos caballos que eran los caballos estrellas, con otro caballo que se llamaba Capricho, Caprichoso, que ponía un par a dos manos también muy de frente. Tenía una yegua que se llama Revolera, que mataba a los toros muy bien. Me junté con una cuadrita ahí muy a mi gusto, y hecha mucho por mí. Y bueno, y la verdad que luego los resultados pues son lo que me ayudó, claro. Tuve mucha regularidad matando los toros con esa yegua, fue muy importante. Y eso es lo que me hizo también de tener esos triunfos tan más consecutivos, ¿no? Pero al final matar también es muy importante. ¿En aquellos momentos ya te llegan ofertas por tus caballos o no? Bueno, siempre ha habido, por ejemplo, por Cisneros en Portugal, este que te comento. La anécdota está de Portugal que te comento también, sí tuvo una oferta muy grande de un rejoneador portugués por el caballo este negro, sí, por Cisneros. Pero al final yo lo hablaba, o sea, yo perseguía mi sueño, que mi sueño, para mí ya era un sueño el estar toreando, cuanto más ahora viéndolo más cerca, de ya profesional, de ya querer escalar, de ya querer crecer, de estar en la feria, digo, no. Digo, y al final no hice caso, no hice caso. Pero sí tuve ofertas, por ese caballo tuve bastante. Y bueno, y por Montoliu también, por Montoliu también. Me acuerdo como el padre de Diego, un águila, yo pues me acuerdo un día que me reuní con él en Sevilla y me lo quería comprar. ¿Sabes? Sí, sí. Sí. Lo que pasa que lo que te digo, en aquel momento yo mi sueño era tirar para adelante y ganarme el dinero, pero toreando, no con los caballos. Sí. Te quiero hacer una pregunta un poco quizá de mal gusto, pero a ver si me la quieres contestar, ¿eh? ¿Cuál es, sin que digas nombres ni nada, cuál es la oferta más grande que ha podido recibir Sergio Galán por un caballo suyo? Pues 200.000 euros. Y he podido seguir, sí. Es que el mundo del caballo también da lugar a mucha gente con dinero caprichosa. Bueno, es que depende cómo lo mires. A veces puede ser gente caprichosa, y luego hay gente, que, bueno, que es una manera de invertir, que lo necesita en su cuadra, que lo tiene, el dinero, y que es como una manera de reforzar su negocio, o ¿sabes? Con la cosa de que ese caballo le puede cambiar su carrera. Es que hay caballos que te pueden cambiar la carrera, ¿sabes? Entonces, sí, hay esas dos opciones. O sea, hay gente que lo hace por capricho, porque lo tiene y porque lo quiere, y otra gente que, bueno, que lo puede hacer también porque, bueno, porque puede, intenta mejorar su cuadra y, bueno, y apuesta también, apuesta fuerte. Por eso, ¿no? Que bueno. Nunca he sido mucho de vender muchos caballos. De hecho, luego, además, algunos he tenido ofertas muy grandes también, a lo mejor hasta alguna superior, y luego se me ha muerto. Como me pasó en Illescas, ¿no? Con Embroque, por ejemplo, Ojeda, he tenido ofertas. Y luego esos dos eran dos caballos que tuve ofertas muy importantes también. Y luego, fíjate, y luego se me han muerto. Y he tenido que tirar para adelante sin ellos, que se nota mucho también. También puede pasar, y pasa. Sí, de eso también te quería preguntar, porque con Diego Ventura, cuando estuvimos aquí, también le pregunté, porque él pasó un bache súper complejo, porque en muy poco tiempo se le muere remate también, se le muere dólar. Y claro, esto es como, no sé, vamos a ver si hacemos, yo siempre asemejo el mundo del toro a caballo, salvando distancias, ¿no? A un equipo de fútbol, ¿no? El que tiene sus estrellas y de repente se están lesionado o los has perdido para siempre y a ver qué hace. Y claro, yo te quiero preguntar, ¿cómo, en aquella época, que eso no se hace mucho, además, me estás contando, Sí, no, esa no, eso cómo no hace mucho. gestionas eso? Porque te está cayendo la cuadra cachos. No se hace nada, o sea, se te cae la cuadra cachos. Y tienes que reconstruirla y tirar para adelante y sacar caballos debajo de las piedras. Sí, sí, la verdad que yo nunca, gracias a Dios, yo nunca había vivido eso hasta ahora, hasta ese momento, ¿no? Me pilló ya más maduro,
y me pilló por detrás con caballos jóvenes que gracias a Dios estaba ya para debutar, pero es un palo muy grande porque yo en ese momento tenía para mí mi cuadra perfecta. O sea, venían por detrás caballos con frescura, nuevos, tenía una cuadra muy consolidada, como era esos dos caballos, tenía, o sea, tenía mi cuadra como diciendo, era mi momento también para seguir luchando, y de golpe y porrazo, justo en el inicio de esa temporada, que era una temporada bonita, tal, y me encontraba en plenitud, en máxima plenitud, con ya la experiencia, con la cuadra soñada, con que siempre uno quiere más, pero bueno, en este caso es que tenía la cuadra veterana muy fuerte, pero venían por detrás caballos nuevos muy buenos también, pero no dejaban de ser nuevos. Y entonces me encontraba, bueno, pues muy cómodo en ese sentido. Y luego, fíjate, en la primera corrida, en Illescas, me pasa esto, que uno se muere de un infarto, torea el toro, se muere de un infarto, el otro se cae, luego, bueno, el otro fue en la cornada, luego se muere al mes y tal. Y la verdad que, pues, es duro, es muy complicado, es duro reestructurar todo. Y bueno, gracias a que al final uno, lo que hablamos, siempre estamos buscando, siempre vienen caballos por detrás, pues toca a esos caballos un poco que están a lo mejor un poco en segundo plano, pues le da más protagonismo y que a algunos les viene bien porque al final destacan, porque al final ha habido caballos que se han hecho figuras después de eso, y otros caballos que son más nuevos que los tienes que precipitar, como era en el caso de Bribón, que era un caballo que había toreado una o dos corridas y ya debutó en Madrid ese año, que por cierto estuvo muy bien, y lo tuve que sacar en Madrid. eh, con apenas yo se llevaba dos corridas y debutó en Madrid, ¿sabes? O sea que, y lo tuve que afrontar así. Lo tuve que afrontar así, gracias a eso, que tenía por detrás una cuadra bastante amplia. Y bueno, intenté que se notara lo menos posible. Yo recuerdo un caballo de tu cuadra que me encantaba, que era Apolo. Y Apolo sigue, ahí sigue. Ahí está en casa, bueno, para luego montar los niños y eso, ya está mayor, pero bueno, ha sido un caballo importantísimo también en mi carrera. ¿No? Al final mi carrera ha tenido como tres o cuatro etapas, ¿no? La primera que hemos hablado, luego la del medio, y que la de que está Apolo y luego esta última, ¿no? Entonces, Apolo ha sido un caballo donde, bueno, pues me ha proporcionado una cantidad de triunfos importantísimos. Era un caballo con muchísimo, que me daba muchísima seguridad. Me da igual el toro que saliera, me da igual el toro con calidad, como el toro más violento, como el toro más complicado. Era un caballo que se amoldaba a cualquier tipo de embestida. Y entonces eso te daba una seguridad en la plaza importantísima. Importantísima para tú afrontar luego el compromiso. ¿Eh? Y es verdad que luego no es fácil encontrar caballos así. Es verdad que a lo mejor yo en mi selección busco caballos más artistas, pues no era un caballo súper artista en cuanto a torería natural, pero era un caballo que toreaba más por corazón, por convencimiento, que por naturalidad, porque él tuviese esa inquietud, pero luego al final suplía eso con el corazón que tenía. Em, Quiero que también me cuentes un poco porque una de las razones por las que quería hablar contigo era porque has sido capaz de no cambiar tu forma de entender el toreo. Y lo digo porque es súper difícil, y te habrá pasado, el hecho de... Porque vamos a ser súper honestos. En España cada vez se entiende menos de rejoneo. Esa es la desgracia que tenemos, también es cierto porque hay menos festejos, pero prima más hoy en día muchas veces, y imagino que te habrás dado cuenta, la espectacularidad por encima de la pureza. Y a veces, ser fiel a un concepto como ha sido tu caso, me parece súper complejo, porque hay veces que has toreado como Los Ángeles, pero se ha ido a hombros alguien que ha hecho pues un poquito más de espectáculo, no quiero decirlo despectivo, como dice mucha gente circo, ¿no? Pero en ese sentido. Entonces imagino que tiene que ser súper difícil mantenerte en ese concepto. Pues mira, es una lucha que llevo desde que empecé, ¿sabes? Pero con la propia gente que me rodeaba, ¿sabes? Como bien dicho, te agradezco mucho esta pregunta y que tú también lo veas así porque es verdad. O sea, es algo durísimo, no duro, durísimo. De eso, por eso hay tan poca gente que lo hace. Porque cuando uno empieza, al final, todo el mundo, los que tienes alrededor, en este caso Rafa, ¿no? Esta persona, todos, la presión es máxima. Estás empezando, necesitas siempre triunfar. Pero claro, para mí no era a costa de cualquier precio. O sea, siempre he tenido muy claro lo que yo sentía, ¿no? Y lo que quería, y dónde quería llegar. Lógicamente, con mis carencias, con la inexperiencia, y para eso, de hecho, cuando empecé ahora, pues bueno, la noche y el día, ¿no? Claro. Pero
sí tenía muy claro mi concepto, lo que yo sentía, ¿no? Lo que yo no me quería engañarme a mí mismo, o sea, hacer cosas para cortar orejas. Que en algunos momentos no es fácil, no es fácil porque al final ves compañeros que tienen otra serie de conceptos, como tú dices, bueno, que es mucho más fácil llegar a la gente. Y que tu propia gente, mi propia gente, que en aquel momento me lo decía. Sergio, aquí lo que hay que hacer es cortar las orejas. Y bueno, yo no estaba de acuerdo nunca en eso. O sea, cortar las orejas, pero sin salirte, porque si no, al final todos somos iguales. Al final, aquí nadie. No, para mí hay un principio. Yo no puedo. No me siento bien, no estoy cómodo, o sea, cortarlas de esa manera. Entonces, bueno, y no me salía. Y había momentos, claro, que tenía una guerra con la propia gente, los banderilleros, la gente que me decía, porque ellos lo que querían, lógicamente, era que yo triunfara con buena fe, ¿eh? Que no quiere decir que lo hicieran a eso, pero es difícil, ¿no? Y el no salirte de tu concepto y el ir indagando y lógicamente buscar cómo transmitir a la gente, porque al final es verdad que tú eres torero y tienes que intentar transmitir y tienes que buscar cómo hacerlo, pero sin intentar, sin prostituirte en este sentido. O sea, no vale todo. Para mí no vale todo, ¿sabes? Yo sé que de muchas otras maneras hay momentos, con un medio toro, hay muchas alternativas para tú poder cortar las orejas. O sea, en mi caso es verdad que necesitas un poco más del toro, claro, para lucir. Pero no sé, es algo que he tenido claro, es algo que lo he llevado siempre y que estoy orgulloso, ¿eh? Ahora, a día de hoy, después de tantos años y que ya ha pasado todo, estoy muy orgulloso de haber aguantado hasta ahora sin sacrificar mi concepto y lo que yo siento y ser fiel a eso. Lógicamente, siempre intentando mejorar dentro de ese concepto, siempre intentando pasarme los toros más cerca, que haya más armonía, que los caballos estén más relajados, que haya más naturalidad, que se toreen más despacio posible. Que a veces dices, joder, padre Sergio, me reprochaban, es que parece que no haces nada. Digo, coño, pues es que eso es lo que yo quiero, que parezca que no haga nada. Porque esa difícil facilidad, para mí, en el toreo a pie, era lo que a mí me gustaba y lo que yo sentía. Y eso es lo que persigo. O sea, que haya esa tal armonía, que haya como un toreo cuando se desmaya, ¿sabes? Que el caballo al final lo puedas dejar suelto, o sea, que haya esa despaciosidad. Es verdad que pasa, que a veces parece demasiado fácil, pero bueno, cuando aún parece demasiado fácil es porque es muy difícil, ¿sabes? Poner que delante de un toro con un caballo con 500 kilos, que todo fluya con esa facilidad, ¿no? Entonces, es verdad que a veces transmite más otra serie de cosas, más todo más brusco, más violento, más no sé qué, parece que aquello hay más revuelo, hay más movimiento. Pero bueno, mi concepto es ese, y lo que he intentado de tratar y sigo persiguiendo, porque es algo muy difícil. eh, bueno, pues de mejorar en ese concepto, de pasar los toros más cerca, de comprometerme más con el toro, siempre y cuando es verdad que nosotros pasamos fase, hay caballos que te lo permiten, caballos que no, tú te tienes que limitar un poco también a la herramienta que tienes en cada momento, ¿no? Hay caballos que no llegan a ese nivel, por eso estamos siempre buscando, ¿no? Buscando ese tipo de caballo que también te permita expresar tu toreo. No todos los caballos te lo permiten, y hay caballos que tienen sus limitaciones y que tú como profesional se las tienes que tapar. Yo he tapado, he ido con caballos, medio caballos, he intentado sacar la máxima virtud del caballo, pero el caballo yo era consciente de que tenía muchas limitaciones para muchas cosas, pero siempre sin salirme de mi concepto, ¿sabes? Es algo bueno, soy así en la vida, pero con esto y con otro, y con otras cosas. O sea, soy amigo de mis amigos, o sea, me gustan las cosas bastante rectas, o sea, en esas cosas es mi forma de ser, ¿sabes? Entonces es verdad que no es fácil. Por eso hay tan poca gente, porque claro, es muy difícil, es muy duro. Es normal que todo el mundo necesita triunfar, porque al fin, y más hoy en día, vamos, siempre, ¿no? Pero más hoy en día que aparecen en las redes sociales, pues este ha cortado tres, pues este dos, este cuatro, este cinco. Pero bueno, pero también es verdad que yo creo que en el toreo, si queremos que esto vaya para adelante, tenemos que parar un momento, pensar un poco y decir, bueno, yo creo que no vale todo, porque es que ahora hay momentos que parece que vale todo. Corta de que hayas cortado dos orejas, no, no, yo creo que no, ¿sabes? Yo creo que no. Que hay veces que a lo mejor no has cortado ninguna porque las has pinchado y las has bordado. Y yo mismo hay veces que he cortado dos y está mucho mejor en otro que en ese que he cortado dos porque en el otro lo he pinchado y en este lo he matado. Pero he estado más reunido, me lo he pasado más cerca, el toro me ha dejado y está mucho mejor en otro. Pero hay que saberlo uno. Yo creo que tiene que ser consciente y autocrítico. Yo creo que es muy importante ser uno autocrítico con uno mismo y saber lo que uno quiere y dónde llega, ¿no? Y que en esto siempre estás aprendiendo.
Esto es una cosa que nunca dejas de aprender. Es que en el rejoneo yo tengo la sensación de que estáis obligados a salir a hombros, prácticamente. O sea, Sí, 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 desde porque fuera yo... hay muy pocos puestos, hay muy pocas, cada día hay menos. Es verdad que estamos pasando una fase encima de que cada vez hay menos corridas de rejones, es verdad de que hay competencia, y es verdad que estás obligado a salir a hombros, que por un lado es bueno para el rejoneo, pero hay momentos ya que llega un momento que se pasa a la vulgaridad, ¿sabes? O sea, al final, me hablaba mucho con Joaquín Ramos en aquel momento, cuando me apoderó también, que era un aficionado, que me aportaron mucho y bebí mucho de la experiencia de gente del mundo del todo, y a veces eso, y hablamos una persona que somos dos padas de José Miguel Arroyo Joselito, y luego apoderado de José Tomás. Empecé sin tener nada del mundo, pero luego sí es verdad, me he rodeado de gente que creo que me ha aportado y he bebido, y siempre he estado con la mente muy abierta de beber de los taurinos de verdad, de los que tienen un concepto, de los que han sido fieles a su concepto, como el maestro Joselito. Y bueno, son toreros que han vivido eso. Al final, el aguantar el tirón de no salirse de su concepto, ¿sabes? Y creo que eso no es fácil, no es fácil, pero al final es lo que hace que cada uno tenga su sello, que cada uno aporte al toreo lo que sea, y que si queremos que el toreo evolucione, porque hasta ahora ha evolucionado, pero llega un momento que si no, yo creo que está empezando a desevolucionar, ¿sabes? Porque no tiene la sensación, yo desde fuera sí, ¿eh? De que tu toreo a caballo se valoraría o se ha valorado más cuando has toreado en Portugal. Bueno, si yo no me siento no valorado, porque bueno, la verdad que gracias a Dios me siento valorado, pero y yo soy consciente de que, bueno, aquí todos tenemos que apretarnos, cada uno en nuestro concepto, y creo que tiene que haber más conceptos. O sea, no estoy replicando que todos tienen que tener un concepto clásico, ¿no? Porque yo creo que la variedad está al gusto. Pero sí tiene que haber una base, una premisa, o sea, tiene que haber unos principios, ¿sabes? Yo qué sé, de lealtad a la profesión, de respeto a los presidentes. No ponerte con los caballos allí como indios a, yo qué sé, a pedir las orejas como aquello o tal, de estar 4 horas mirando al presidente, que si no lo miras y estás mirándolo así, a ver si te da la oreja. Eh, de cosas que, coño, que en una corrida de a pie no lo ves, ¿sabes? O sea, hay que tener, ¿no? Hay que tener una serie de cosas que ya se pasan de castaño oscuro, ¿sabes? No es de ahora, lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo en eso. Pero es que ahora se está viendo en plazas de primera. Sí, pero por eso, porque llega un momento que ya llega un momento que lo hacen aquí, parece que funciona, y parece que funciona, y parece que funciona, y a veces funciona, ¿sabes? Y bueno, pues ya lo hacen donde sea, claro, pues al final todo el mundo quiere triunfar, lógicamente. Pero coño, pero hay que intentar tener o sea, saber hasta un punto, ¿no? Al final hay que tener, y también tener decir, unos límites, ¿no? Pero bueno, es mi opinión, ¿sabes? Es mi opinión. Porque al final, yo creo que al final hay que tener respeto a lo que te digo. Para darle categoría a esto, hay que empezar también a ciertas cosas, también corregirlas un poco. Y es que lo digo sobre todo por eso, porque te habrá pasado, a mí me ha pasado algún festejo que te he visto, ¿no? La sensación de que te he visto hacer una faena extraordinaria, que la gente, pues mucha no se ha enterado, que ha salido otro rejonador, ha hecho un poquito de, pues eso, cabriolas, cualquier cosa así un poquito más espectacular que no haya sido la cara del toro, y ha acabado la faena y ha salido con el caballo a pedir orejas, tal, y ha salido a hombros ese rejoneador, y te vas para casa, como quien dice, con la cara partida, porque dices, joder, si es que está a un nivel extraordinario, pero la gente no se ha enterado, o no se ha valorado. Por eso decía antes lo del valor. Sí, bueno, eso cuando eres más nuevo te pasa más. Yo pasé esa fase, la pasé, ¿ya? Esa fase la pasé ya menos porque al final uno, bueno, pues, es más consciente todo de todo. Y al final yo lo que intentaba no buscar excusas, o sea, lo que intentaba era decir, bueno, es verdad que da mucha impotencia, claro. Pero yo lo que intentaba es decir, bueno, pues tengo que intentar a mi manera estar mejor. Para a mi manera y a mi concepto llamar más la atención, de no sé, pasarme el toro más cerca, que haya un poquito más de riesgo. O sea, como en Toliú, por ejemplo, en aquella época los quiebros era un caballo de quiebro muy espectacular. O sea, el caballo se tumbaba, yo creo que es de los caballos más de quiebro, que más se cruzaba al otro pitón. Bueno, pues intentar buscar de alguna manera, lo que te digo, dentro de mi concepto, cómo conectar
más siempre pues arriesgando un poquito más, lógicamente, porque en la manera de conectar yo es siempre el vínculo con el toro y el caballo. O sea, al final que haya cercanía, de templarlo más, de pasármelo más cerca. Yo mi manera era de torear más despacio. Para mí era decir, bueno, voy a intentar ralentizar la embestida del toro todo lo que pueda. O sea, y eso es mi obsesión, ¿no? O sea, mi obsesión siempre ha sido ralentizar todo a cero, a lo mínimo posible. Intentar, incluso vas a poner un palo de banderilla y que aquello como que pase el tiempo un poco, ¿no? Que se para un momento el tiempo, ralentizar con un muletazo. Es algo que es, cuando lo consigues, es una sensación diferente, diferente. Luego te quiero preguntar un poquito porque la situación actual de tu carrera y la de muchos rejonadores es extraña. Me refiero, hemos visto años en los que pasáis de matar 20 corridas a matar 5. Años en los que yo recuerdo Sergio Galán empezó la temporada en junio. Cosas extrañísimas. Y quiero que me cuentes un poco cuál es la situación actual en la que te encuentras. No sé si estás tranquilo, sereno, porque igual otro rejonador pues, puede estar con una angustia y un agobio muy fuerte, por lo que yo tengo la sensación, hombre, obviamente que estar en todas las ferias, ¿no? Pero no te veo con el estrés que veo a otros toreros por torear y torear y torear, sino con hacerlo cuando sea, en sitios determinados, hacerlo en condiciones. Y me gustaría que me cuentes un poco en qué momento te encuentras, porque ahora mismo han salido los carteles de San Isidro y no está Sergio Galán, y es una de las penas, imagino, que tendrás en tu cabeza. Sí, bueno, lógicamente uno lo que quiere es estar en las primeras ferias, lógicamente. Lo que pasa que es verdad que, bueno, es- no está en mi mano. O sea, es verdad que lo que hablamos, hay muy poquitos puestos, hay una corrida sola, hay más compañeros, no siempre. Quizá Madrid es la que más me duela, ¿no? Porque quizá Madrid todavía es mi plaza, ¿no? Es una plaza donde he salido 8 veces por la Puerta Grande, es una plaza donde el último día que estuve cortó mi oreja, y a lo mejor luego han repetido a otros que no han cortado nada. Al año siguiente, en la misma tarde, mi última tarde, yo casi salgo a hombros de Madrid. No salí a hombros porque el presidente no me dio la oreja del primer toro, que me la pidieron. Si no, hubiese salido a hombros. Y sin embargo, al año siguiente no fui. Y luego hay otros compañeros, bueno, que no tuvieron su día tan acertado, que no cortaron nada y han ido el año siguiente. Pero bueno, son cosas. O sea, ahora en este punto ya que estoy de mi carrera, lógicamente yo lucho por estar en los sitios, pero no es como tú dices, te lo tomas de otra manera, ¿sabes? Te lo tomas de otra manera. Intentas disfrutar más de tu profesión, intentas cada corrida pues vivirla de otra manera diferente. Lógicamente siempre con la responsabilidad, es una persona que me toma las cosas muy en serio y si no, pues no estaría. Pero bueno, intentas afrontar, ya por la experiencia que tienes también, que te lo da el tiempo, pues tomártelo de otra manera, ¿no? Entonces, ahora toca así, pues bueno, pues a otro año tocará de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, y luego, bueno, pues cuando me toque, pues intentar lo de siempre, lo que he hecho siempre en mi carrera, intentar hablar en la plaza, lo que, lo que mi carrera siempre ha marcado, porque prácticamente yo siempre he estado apoderado de una forma muy independiente, y bueno, y aquí llevo un montón de años aguantando el tema este en esta profesión, y es algo que también me enorgullece, ¿no? Que nadie me ha regalado nada. Es que, claro, yo hay una cosa que jamás comprenderé, ¿eh? Y lo hablo con todos los jornaleros que paséis por aquí, y es como un espectáculo tan barato para los empresarios, eh, sobre todo las plazas de toros de primera categoría y segunda, ¿no? Porque miras los salarios que tenéis en el BOE, que es tan sencillo como eso, es ridículo ver que tengáis salarios inferiores a los toreros a pie, y, y me gustaría que me cuentes, pues, cuál es el argumento por el que de repente San Isidro desaparecen dos corridas de rejones, que fue de un año para otro. Se hacen esas corridas de ser rejonales fuera de feria, que con todo el cariño del mundo, fuera de feria no tiene casi fuerza, porque pues, estamos hablando de una plaza con 6.000 personas. No es lo mismo que una plaza con 18.000 con 25.000 llena prácticamente. Y es que no tiene ninguna lógica, porque rentable es. Si es que solo Claro, hay que ver las entradas que hay. es que yo tampoco lo entiendo porque lo que tú estás, es que pienso exactamente como tú lo estás contando. No tiene ninguna lógica sacar dos corridas que o sea, que se llenaban, o sea, es que se llenaban las corridas de rejones prácticamente las cuatro se llenaban, si no a lo mejor una podía estar tres cuartos. Mira, te voy a decir un ejemplo. Un ejemplo te voy a poner muy claro. Hace 2 años toreaste en las ventas, si no me equivoco, con Ruiz Fernández y con Diego Ventura, puede Sí, ser. con Diego Ventura, sí, sí. Sí. Ese día jugaba la final de la Champions el Real Madrid.
Y Sí, es estaba verdad la que Plaza de Toros de las Ventas llena. estábamos todos preocupados con, con eso, Pues sí, estaba la Plaza sí. de Toros llena. Sí, 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 sí. Sí, sí, Y sí, esa sí, fue sí. hace nada. Sí, sí. Sí, por eso yo tampoco no lo he entendido, la verdad que no lo he entendido por qué sacar dos corridas que han funcionado. Además, sé que han funcionado porque mi actual apoderado ha sido empresario de Madrid un montón de años y entonces él me lo ha dicho que ellos no la pusieron porque fuesen locos de la rejoneo, que no lo eran. Ellos lo pusieron porque lo probaron y funcionaba. Entonces, yo tampoco lo entiendo. No entiendo por qué. A sacarlas luego en agosto, que luego en agosto no va nadie. No va nadie, va muy poquita gente, que al final los costes no lo entiendo. De hecho, ahora ya creo que este año en vez de dos van a dar una. O sea que encima ya desaparece otra, que ya ni en agosto. O sea, al final, es verdad que no te puedo dar el por qué. Eso la verdad que habría que preguntárselo a los empresarios de Madrid. ¿Por qué? Porque yo la verdad que no lo entiendo. Pero yo estoy seguro de que ponen 4 de rejones en San Isidro y mínimo hay una de 3 cuartos, pero los 3 se llenan. Y la otra de 3 cuartos. Y de 3 cuartos creo que es rentable para, ¿no? 3 cuartos en San Isidro. Y que posiblemente se llenen las 4. Pero por ponerlos en la peor tesitura. ¿Sabes? Entonces, yo tampoco lo termino de entender, la verdad. Luego también tengo que preguntar por la situación actual del rejoneo. Tampoco la comprendo, obviamente. A ver, sí que esto, claro, yo hablo siempre desde el prisma de que me gusta mucho el rejoneo. Y lo digo siempre, casi más que el toro de a pie, prácticamente. Y esto veía muchas críticas cada vez que lo digo, pero es así. Pero tampoco comprendo, a lo mejor yo lo trato de hilar por el lado de que muchos pueblos se han cansado de los vaciles de muchos empresarios y ha llegado un punto que ya se han negado. Y no comprendo cómo también ha empezado a reducirse tanto. Sí que es cierto que muchos rejonadores han abandonado la profesión, y eso es una pena porque yo recuerdo así a simple vista muchísimos rejonadores jóvenes que los últimos años han quitado porque no hay festejos. Y este año último ha sido una catástrofe. O sea, yo de los años en los que menos festejos he visto ya no solo en plazas de primera categoría, en las que muchos también se han quitado, sino en los pueblos que siempre han dado rejones y los que han ido siempre rejonadores a las ferias. Sí, es que tampoco te sé decir por qué cuando normalmente era al revés, o sea, la corrida de rejones era la que funcionaba prácticamente en todos los pueblos, la que arrastraba a la gente, y ahora es verdad que en muchos sitios ya no se hace ninguna corrida de rejones. Pero es que, si te digo la verdad, no sé muy bien. Sí sé que se ha hecho mucho daño, ¿no? El tema de la política, el tema ha hecho mucho daño al mundo del toro, pero es verdad que, por ejemplo, en las corridas de toros, ahora mismo están mejorando, o sea, el número está subiendo año tras año, y en la de rejones al revés, cada año tras año está cada vez descendiendo. La verdad que no te sé decir por qué. No sé, ¿qué piensas a veces? Bueno, que a lo mejor es verdad que el mundo del toro a pie ahora mismo también está muy monopolizado, llevan a muchas figuras, acaparan ahí mucho, un poco lo que es la tauromaquia en sí, y al final, bueno, pues sí, pues tiran pues para al final su negocio, que son los toreros de a pie, ¿sabes? No lo sé, es que no se me ocurre, no sé muy bien eh, explicar cuál es el motivo, porque es verdad que luego en el mundo del toro a caballo dice, bueno, es que no hay competencia, es que no hay toreros, que toreros buenísimos, ¿no? Ahora mismo rejoneadores, o sea, que creo que lo que es el nivel artístico, el toreo a caballo está en su plenitud, ¿no? Desde que ahora no está el maestro Pablo, pero bueno, está Guillermo, está Diego, está Andy, está Leonardo, está, bueno, mucha gente, muchos toreros, y luego toreros que vienen por detrás. Quiero decir, bueno, que hay toreros con interés, pero no sé muy bien. Parece lo que te digo, lo que quiero pensar es eso, que al final parece que al final el grueso de la tauromaquia está más, ahora mismo está más fuerte en el toreo a pie, y las mismas empresas, al final, para torear, pues venga, yo pongo aquí a tu torero, yo pongo allí al tuyo, yo pongo aquí y al final pues se reparten un poco entre ellos, bueno, pues para ellos torear más, y bueno, y al final pues se va, de alguna manera está más desamparado el toreo a caballo, en el sentido de que hay menos empresas que respalden ahora mismo fuertes mismo a los toreros a caballo. Porque ahora mismo, si tú analizas quién apodera a los rejonadores, quitando a Guillermo, que apodera la empresa, los demás, bueno, pues son toreros, son más independientes. Esto es un análisis que me hago yo para buscar una explicación, que no quiere decir que tenga razón, que posiblemente no. Pero si tú lo analizas, quien tiene la fuerza
son las empresas fuertes. Las empresas fuertes ahora mismo lo único que pues es Guillermo el que tiene Thanos Chopera, ¿no? Pero los demás prácticamente son pues, más independientes, ¿no? Y entonces, bueno, pues parece que hay un interés como menor a lo mejor en fomentar, porque tienen otros intereses mayores con otros toreros que llevan a pie, que bueno, que no quita bueno, que tenga su lógica, ¿no? De que ellos quieran potenciar el producto que ellos lleven. Pero bueno, es un poco la aplicación que veo así, porque si no, no tiene mucha lógica, no sé. Yo te voy a ser súper sincero y mira, yo soy de los que pago todos los años la cuota religiosamente en la fundación del Toro Lidia, pero he hecho mucho en falta esa ayuda. O sea, el torneo Manuel Vidriera me pareció una idea extraordinaria que desapareció y me parece extraordinario la Copa Chenel, el circuito de novilladas de Madrid y de Castilla y León, pero creo que también al rejoneo le deberían de echar un cable, ¿no? Porque se hacen certámenes, que hay un certamen que sea todos los años, pero no es lo mismo que si están en ese tipo de plazas televisadas todos los festejos. Sí que es cierto que también yo lo asocio a eso, ¿eh? Te quiero hacer una pregunta porque, claro, en los rejonadores yo siempre digo que, y comparándote con el fútbol, sois como los porteros. Es decir, duráis más años que el resto. Ujú. Y te quería preguntar, ¿cómo te ves a largo plazo? ¿Te ves a un Sergio Galán toreando como hay muchos rejonadores en Portugal que torean no hasta muchos años? ¿Te ves retirándote con una temporada despedida en un futuro no muy lejano? ¿Te ves que un día dices hasta aquí y hasta aquí? ¿Cómo te ves? Me veo de que un día digo hasta aquí, sí. Sí, no, no, muy lejano tampoco me veo. Muy lejano no, veo muchos años. Yo creo que mientras me dure la ilusión, ¿no? Es verdad que cuanto más años pasan, ya cuesta más tener ilusión. Eh, y bueno, y es verdad que no lo veo muy lejano. No lo veo muy lejano. Sinceramente, es verdad que depende mucho luego en el momento que te lo pregunten, ¿no? También, ¿no? A lo mejor me lo preguntan en agosto, que estoy toreando más y estoy en activo y estoy en eso. Y, y digo, aguanto un poquito más. No, pero no voy a ser tampoco de aguantar. O sea, aguantaré lo que te digo. Es muy importante la ilusión, ¿no? La motivación. Eh, y lo que pasa que luego al final, cuando está en esta profesión, uno vive por y para ella. O sea, no tienes otra vida, ¿no? Y es verdad que uno, bueno, pues cuando ya va pasando el tiempo, ya vas conseguido cosas y ya vas viendo y ves el mundo del toro a veces que tampoco es el más agradecido y ves cosas y tal. Bueno, pues también te vas planteando hasta ciertos momentos bueno, de ver de que te apetece hacer otras cosas. Entonces, ahora mismo es verdad que todavía tengo mucha ilusión, porque siempre he sido muy perfeccionista, intentas siempre indagar en tu concepto, mejorar y tal. Pero bueno, no me veo como un rejoneador, como en Portugal, como dices, que hay rejoneadores que tienen no sé cuántos años de alternativa de 50, o sea, ya aguantando y a lo mejor te dan 5. No, y una temporada de despedida, pues te digo, por mi forma de ser, no soy mucho tampoco de. No lo sé, ¿eh? Aún no puedo hablar muy alto porque luego las circunstancias y las cosas, y te lo plantean o lo que sea. Bueno, no lo sé. Sí. Pero no es mucho de mi forma de ser, no es mucho de mi forma de ser, de mi forma de hacer. A mí no me gusta ser mucho el protagonista de las cosas. Soy una persona más introvertida. Me gusta ganarme las cosas en la plaza, pero luego lo justo. No me gusta, ¿sabes? No soy el que le gusta ser el protagonista de todas las cosas que estén. Decir, bueno, pues voy a hacer. No. Intento ser bastante modesto en ese sentido y pasar desapercibido si puedo. O sea que. Por mi forma de ser, ¿eh? Bueno. Pues te voy a hacer las dos preguntas clásicas que hacemos a todos. Em, sí que te pido que no me tires por. Siempre os digo lo mismo, ¿no? A la gente que nos escucha otras semanas dirá, jo, qué pesado el tío que repito lo mismo, ¿no? Pero que no me digas. Ahora te voy a preguntar la mejor tarde de tu vida y la peor. Y tienes que elegir, es decir, siempre usáis los que estáis en activo, sobre todo, la de no, la mejor está por llegar. ¿No? Que es la típica respuesta más común, ¿no? Pero ahora mismo te dicen, oye, Sergio, puedes revivir esta tarde. Y tienes que elegir una para bien y una para mal. Elige como quieras el orden. Todos tenéis tardes malas, obviamente, y tardes buenas. Porque si no, no estaríais donde Sí, estáis. sí, claro, claro. Mira, pues yo, mi mejor tarde, lo que te digo, que no quiere decir que artísticamente la hemos tenido mejor, pero para mí, o sea, para mí, mi sueño hecho realidad fue mi primera Puerta Grande de Madrid. O sea, las sensaciones que yo viví ahí de un niño, lo que te digo, que empezó pues con su abuelo en su cerca, con ponis y con caballos del trato de los gitanos y del tratán, y que yo iba a esa plaza como, bueno, como aficionado y que, bueno, lo que te he comentado antes, el poder
pasar toda esa trabajo, esa guerra, esos años duros de pueblos, de plazas de carros, de toros malos, de toros toreados. O sea, es que uno, desde que empieza hasta que llega ahí, o sea, es indescriptible. O sea, yo me acuerdo de pueblos hasta de estar los toros corriéndolos por la mañana. Eh, en Guadalís de la Sierra, me acuerdo un día. Bueno, y luego después eran los que toreábamos nosotros, ¿sabes? Y estaban todos recortándolos por la mañana, por las calles y tal. Y bueno, nosotros le decíamos, bueno, así los elegimos, los vemos aquí lo que hacen. Y cosas así. O sea, pasas por muchísimas cosas muy complicadas y muy duras. Y luego, bueno, pues al final llega esa tarde, llega con el gran maestro Pablo Hermoso de Mendoza, eh, llega a Madrid, San Isidro, mi primera puerta grande de Madrid. Bueno, pues al final, eh, pues eso, se te hace tu sueño realidad en ese sentido. Y luego, una de las, bueno, es que habrá muchas también tardes malas, ¿no? He tenido tardes. Pero, por ejemplo, para mí ahora mismo es la de Illescas, la de los dos caballos, la que se me murió Ojeda, y que es algo que no me había pasado, nunca se me había muerto un caballo en la plaza, nunca una tarde tan dura, porque es que el caballo yo toreo el primer toro con Ojeda, le corto las dos orejas, el caballo estuvo fenomenal, y a los 10 minutos vienen por el callejón y me dicen, Sergio, un momentito, sal, tal, ¿qué pasa? Tal? Oye, mira, ¿qué ha pasado esto? El caballo estaba todavía en el camión, ya con la montura floja, tal, y de golpe y porrazo le dio un infarto y se murió. Y me quedaba de torear otro toro. Imagínate el cuerpo para torear el otro toro. Pero es que luego en el otro toro se me resbala en broque, y bueno, caemos y en el suelo pues le pega una cornada fuerte, fue muscular y tal. Entonces, bueno, pues es una de las tardes que la verdad que la tengo de las más duras de mi carrera, la verdad, por el hecho este de lo que supuso al final también. Y luego, bueno, también me gustaría decir que luego la falta de sensibilidad también, ¿no? En el mundo del toro, ¿no? Y lo hablamos, lo he dicho a Massimino, ¿no? Porque se lo he dicho el día a la cara, ¿no? En una reunión que tuvimos. Digo, yo creo que hay que tener un poquito más de sensibilidad, porque que encima que corté tres orejas, pues yo no he vuelto a torear en Illescas. Llevo otros 3 años sin torear en Illescas, ¿sabes? Y, y es algo que también me duele un poco porque uno al final, los toreros, nos dejamos la piel, tanto a caballo como a pie, y hay veces que cortando tres orejas, porque si uno pega un petardo, pero aparte de que se me murieron dos caballos ese día, eh, corté tres orejas y todas las veces que he estado en Illescas he salido a hombros. Pero me sirvió para no volver, ¿sabes? Para no volver a torear en Illescas. Entonces, bueno, pues creo que también hay veces que se habla mucho, dan muchos ejemplos y muchas cosas y que es muy fácil decir y tal, pero luego, bueno, los hechos hablan por otra cosa, ¿no? De otra manera. Y hay que tener también un poquito de sensibilidad ante los profesionales cuando un tío va de verdad y cuando la gente, los toreros se juegan el pellejo en la plaza. Es que sí que es cierto que es triste porque yo, mira, siempre lo digo, si los toreros y los rejoneadores algún día os paraseis y os sentaseis un día, os sentáis un día con tranquilidad, yo estoy seguro de que el 90% dejaba la profesión. Seguro. Lo que pasa es que no lo hacéis. Si os paráis a pensar en todo lo que hay detrás, en lo que No, juegan con porque vosotros, Porque en el toreo, mira, en el toreo hay una cosa muy bonita, ¿sabes? Que es lo que se inculca, que son los principios de lucha, de superación, de mejorar, de autocrítica, de no venirte abajo ante las adversidades, de siempre superar todos. Eso que es algo muy bonito del toreo. O sea, eso aporta. Por eso muchas veces a mí llega una madre con un hijo, oye, apúntalo a una escuela taurina. Lo único que te puede pasar, aunque luego al final el niño no tenga condiciones, es que se va a quedar con una serie de principios que hoy en día se están perdiendo. ¿Vale? O sea, el respeto a los mayores, el respeto a las figuras, maestro, el respeto lo que se inculca en una escuela taurina o en esta profesión siempre me han inculcado el no venirte abajo ante una adversidad, ante un problema, el superarlo, el venirte al final eso en la vida creo que se está perdiendo mucho y de hecho ahora parece que está de moda que todo sea regalado, que todo sea, ¿sabes? Que nadie se esfuerce por nada, que nadie. No, que creo que es todo lo contrario. Al final yo creo que en el toreo siempre se ha inculcado. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que luego también se abusa de eso, porque al final te dan palos por todos los lados. Al final, hay veces que hay toreros que se juegan la vida, que tienen 20.000 cornadas, que no sé qué,
o sea, que hacen un sacrificio tremendo, tremendo, que ningún ser humano lo haría, y que luego al final tiene una recompensa muy pobre, ¿sabes? O que no se valora, ¿no? Yo creo que al final un tío, no, un tío está de verdad, hay que, por lo menos hay que darle una otra oportunidad. Y luego ya, oye, Dios dirá, si la aprovecha, y si no la aprovecha, pues nada, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que creo que falta a veces un poco de sensibilidad ante hazañas así, ¿no? De que realmente lo merezcan, que realmente lo merezcan. Pero pasa eso, que al final estamos acostumbrados bueno, pues a ir sobreestando las dificultades, ¿no? Porque esto es una profesión que tiene desde que empiezas a vestirte de traje, con el traje corto, ya tienes dificultades. O sea, son una profesión, por eso es tan dura. Por eso, ¿tú quieres que tu hijo sea rejonado? Pues yo digo, yo no, ¿sabes? Y ¿tú quieres que alguien sea rejonado? Pues es verdad que ahora, hombre, sería muy diferente. Ahora, todo lo que yo he pasado de cero, ahora yo lo ayudaría. Claro, no tendría nada que ver. O sea, sería otra cosa totalmente diferente. Pero también es verdad que es bonito. O sea, curte. O sea, todo eso te curte y lo necesitas, ¿sabes? Cuando no pasas por eso también, en algún momento flaquea algo, ¿sabes? Flaquea algo. Porque al final todo eso es una experiencia. Y por eso también uno se siente orgulloso. Yo por eso ahora dices, toreas algo menos, toreas. Pero estoy muy tranquilo. Porque tengo la conciencia muy tranquila, porque mi conciencia no estaría tranquila si yo al final no hubiese sido fiel a mí, o hubiera hecho de otra manera, o creo que, bueno, habrá sitios donde diga, bueno, pues no me ponen porque no me lo he ganado, pero hay muchos sitios donde no me han puesto, donde sí he triunfado y no he vuelto ahí, ¿sabes? O sea, bueno, también pasa mucho también. Pero bueno, aquí el ser fiel a uno mismo te hace de que tú también, en tu conciencia, estés más tranquilo, ¿no? Que cuando tú al final te tienes que prostituir un poquito en ese sentido, ¿no? Pues la verdad que Sergio, te quiero dar las gracias por este rato, porque el conversar contigo es una de las, bueno, de las suertes que tenemos algunos que podemos contactar de vez en cuando contigo para poder hablar Nada, de hombre. rejoneo, que son cosas que nos apasiona. Darte, por supuesto, la enhorabuena, ya no solo por tu trayectoria, ¿no? Sino por lo que he dicho antes, que me parece lo más importante, al margen de los triunfos que van y vienen, como decíamos, sobre todo el hecho de mantenerse fiel a un concepto. Me parece que es uno de los valores que hoy en día está perdiendo. Lo decías antes, cada vez la gente se tiende a cambiar y ser un poco más veleta. Y me parece que es una cosa que, oye, que has llevado a gala, que hasta los momentos más duros, y estoy seguro que te ha costado algún contrato no querer cambiar tu forma de entender el toreo. Y de verdad que te doy las gracias. La enhorabuena por la trayectoria que estás teniendo. Me llevo la pena que has dicho de que no lo ves lejano la retirada y darte de verdad mi más sincera enhorabuena, mi máximo agradecimiento y que de verdad es un placer poder escucharte hoy. Nada, siempre es un placer hablar contigo y la verdad que me agradecido en mi parte, la verdad. Porque sí es verdad que una persona que da gusto hablar contigo, que tiene mucha sensibilidad y sobre todo todo el bien que estás haciendo por el Tour a Caballo, que en estos momentos se necesita, la verdad, que en este momento se necesita y bueno, y tú estás haciendo más todavía de lo que hacen muchos. Entonces, la verdad que muy agradecido por mi parte. Un fuerte abrazo, Sergio. Un abrazo grande a ti. Gracias. Gracias.